Amén. Después de haber alabado al Señor, damos gracias a Él por sus misericordias, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que nuevas son sus misericordias cada mañana. Amén. Luego dice la Escritura, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Gracias a Dios que pudo usted venir, que está en la casa del Señor. Y aquellos que nos ven por las redes sociales, que el Señor les bendiga. El Señor tiene palabra para nosotros en esta hermosa mañana. Y pues recíbala de parte del Señor. Mandamos un saludo a nuestros pastores, que Dios los esté bendiciendo. Y pues anhelamos todos juntos, ¿verdad?, recibir el próximo domingo a nuestros hermanos que vienen pues del extranjero, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ir de visita al extranjero? No sé, llevar palabra, llevar mensaje, y que el Señor haga lo que desea hacer a través de nuestras vidas, ¿verdad? Que es precisamente a lo que el Señor nos llamó, a llevar el evangelio a todas las naciones. Amén. Pero, ¿por dónde tenemos que empezar? Por nosotros, ¿verdad? No voy a llevar yo un evangelio si el evangelio no ha nacido en mí, ¿verdad? Vamos a la palabra del Señor, amén. Vamos a las escrituras. Abra su Biblia, por favor, aquellos que trajeron su Biblia, quienes traen su Biblia electrónica, vaya por favor. Pero sí es importante traer su Biblia escrita, amén. Vamos por favor allá al Nuevo Testamento, al libro de Mateo. Mateo en su capítulo 6, versículos 25. Mateo 6, 25. En adelante hasta terminar el capítulo. Mateo 6, sí lo tenemos, amén. Amén, lo leo así rápidamente. Dice la palabra del Señor, habla el Señor Jesucristo y dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Amén. Acompáñeme a orar al Señor para que Él nos dé la palabra oportuna para nuestras vidas. Amén. Oramos. Padre eterno, en esta hermosa mañana te damos gracias, mi Señor. Sabemos y reconocemos que eres nuestro Dios, nuestro suficiente Salvador. Tú enviaste a Jesucristo, mi Dios, a dar su vida en la cruz del Calvario, mi Padre. Te pido, Padre Celestial, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que la palabra llegue, Padre Celestial, y que produzca fruto en nuestras vidas, Padre Santo. Te ruego, Dios bendito, que bendigas, Padre, esta palabra y que traigas y hagas lo que desees hacer en nuestros corazones, Padre Celestial. Muchas gracias te damos en esta mañana en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Ve aquí la palabra del Señor nos habla acerca, el título de esta porción de la Escritura dice el afán y la ansiedad. Pero ¿cuál es el extracto de esta porción de las Escrituras? Aquí el Señor Jesucristo nos dice, no te preocupes, no se preocupen. Miren, aquí en esta porción de las Escrituras,
El Señor Jesucristo nos dice en 3 ocasiones, no se preocupen. Dice, no os afanéis, dice la Escritura. Mire, en el versículo 25 dice, por tanto les digo, no os afanéis. Nos vamos más adelante. En el versículo 31 vuelve a decir el Señor Jesucristo, no os afanéis, no se preocupen. Primero dice, no se preocupen por vuestra vida, que han de comer o que han de vestir, que han de beber. En la segunda dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Y por último el Señor Jesucristo en el versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana. Mire, actualmente el Señor Jesús está lidiando con 2 tipos de personas. Con personas que quieren tener y obtener y siempre acumular. Pero hay 2 tipos de personas. Hay quienes pueden acumular y se afanan por acumular y están juntando y acumulando riquezas y bienes. Y hay otro tipo de personas que aunque no pueden tener riquezas, se están preocupando y se están afanando en buscar bienes y riquezas y estar acumulando. Quiero que veamos, antes de que el Señor Jesucristo hablara esta palabra, unos 2 versículos atrás, hablaba el Señor Jesucristo de no hacer tesoros en el cielo. Se los voy a leer, dice, el versículo 19 de allí mismo de Mateo dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está, este versículo es importante, dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, ¿verdad? No está mal que podamos acumular bienes y riquezas en esta tierra, no está mal. Si podemos obtenerlos, gloria a Dios, porque eso el Señor lo usa como bendición para su pueblo, ¿verdad? El tener es bendición de parte de Dios. Lo negativo aquí es que nosotros nos preocupemos más por tener que poner a Dios en el lugar que le corresponde. Mire, si usted se preocupa más por los bienes de esta tierra, ¿qué es lo primero que va a llegar a su mente cuando usted se levante? Mi negocio. ¿Qué voy a hacer con mi negocio? ¿Qué nueva técnica tengo que aplicar hoy para que tenga yo más ventas? En el caso de los que tenemos que ir a estudiar y para poder ir ascendiendo, ¿qué libro voy a leer hoy? ¿Qué preguntas voy a estudiar hoy? ¿Qué voy a leer para prepararme más y para poder ir ascendiendo y ganar más dinero? Eso, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo quiere prevenir en sus hijos. Quiere prevenir que el lugar que únicamente le corresponde al Señor, el primer lugar, sea ocupado por algo que es pasajero. Vea, hay una porción de las Escrituras donde un hombre rico decía, ya mis graneros están muy pequeños, están muy chicos, ya no puedo acumular más riqueza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Derribo mis graneros, los hago más grandes y voy a poder acumular más y más. Y el Señor Jesucristo dijo algo muy importante, dijo, necio, ¿no sabes que hoy vienen a pedir tu alma? ¿Y de qué le sirve al mundo, al hombre ganar todo el mundo si al final pierde su alma? La importancia aquí, hermanos, es saber nosotros como hijos de Dios, como hombres de fe, no seguir las mismas pisadas o la misma ruta que sigue el mundo. Mire, aquí dice el versículo 32. El versículo 32 dice, porque los gentiles, en otra porción de las Escrituras dice, porque el mundo, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Amén? La preocupación no logra nada, hermanos.
El que usted esté preocupado día y noche preocupado en qué va a hacer, en qué va a comer, en qué va a vestir, en su salud, en las deudas que usted tiene. ¿Usted cree que el Señor Jesucristo no lo sabe? ¿Usted piensa que el Señor no conoce sus problemas? ¿Usted piensa que el Señor no sabe la tribulación que usted está pasando hoy en día? Lo sabe. El Señor Jesucristo sabe y Él conoce. Y por eso Él nos dice, no te preocupes, no te preocupes. Dice la Escritura, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos van a ser añadidas. No quiero que se malinterprete y decir, no, pues el hermano dice, pues ya no me voy a preocupar, ya no voy a trabajar, ya no voy a buscar, total me va a llegar el alimento desde el cielo. No, no, no. Es saber y poner en primer lugar, saber ordenar nuestras prioridades delante del Señor. Vean, el Señor Jesucristo aquí da un ejemplo de las aves. Las aves, dice la palabra del Señor, que no siembran, no ciegan, no acumulan, y nosotros los seres humanos agarramos y queremos tener más y más y más y más, porque no nos basta nada más con lo que tenemos. Más las aves, que son la creación de nuestro Dios, todos los días se alimentan, todos los días tienen sustento, y no quiere decir que no trabajen, trabajan, porque las aves se levantan tempranito. Miren, nosotros deberíamos de aprender de la creación de Dios, porque si nosotros vemos muchas de las cuestiones que el hombre ha inventado, son precisamente fijándose en la creación de Dios, porque allí es donde está la perfección. Ciertamente el pecado vino a quitar la perfección que Dios había hecho, con la que había hecho su creación, mas sin embargo todavía se conserva parte de la perfección de Dios en su creación. Los animales se levantan tempranito, las aves. Ni bien despega un ojo uno de la cama y ya se escuchan en las ventanas los pajarillos cantando. Y en la noche se va metiendo el sol y son las primeras que van volando buscando su nido y a descansar. De allí deberíamos aprender nosotros, ¿verdad? Amanece y a trabajar. Cada uno de nosotros tenemos labores distintas, labores diferentes, mas sin embargo, ¿qué es lo primero? Darle lugar a nuestro Padre Celestial. Que nuestro primer respiro sea darle gracias al Señor, poner el lugar que le corresponde a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos la costumbre, más bien no costumbre, sino la pasión de buscar a Dios en todo tiempo y en todo momento? El Señor Jesucristo nos dejó ejemplo. El Señor Jesucristo dice la palabra de Dios que Él se iba muy de mañana al monte a orar. Y gracias a Dios por mis hermanos que sí pueden hacerlo, ¿verdad? Que nos han invitado, nuestro hermano Juan, gracias a Dios, se va al monte, al cerro, a orar. El Señor Jesucristo quiere que sigamos el modelo de vida que Él nos dejó en su palabra. Si nosotros aprendemos a dejar el afán y la ansiedad fuera de nuestra vida, créame que su vida va a ser más sencilla y más placentera. El Señor conoce su necesidad. Mire, el mundo se preocupa y se afana por la vida diaria, pero la gente de fe vence la tentación de caer en preocupaciones por la vida. Nosotros, si anhelamos ser gente verdadera que cree en el Señor, tenemos que tener esa confianza en aquel que nos dice, no temas, yo estoy en control. No temas, yo te voy a proveer, yo te voy a dar tu alimento, yo te voy a dar tu sustento. El Señor Jesucristo, acompáñame por favor. Hay una palabra allá en primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Era un momento específico en
en el plano en el cual se estaba moviendo pues la sucesión de rey allá en Israel, estaba gobernando un rey malvado de nombre Acab. Y resulta que estaba Elías huyendo de la persecución de la cual había sido por la esposa de Acab, que era Jezabel. Entonces el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo le dijo a Elías: huye y vete a esta tierra, yo te voy a alimentar. Y veamos qué dice la Escritura. Ahí en primer libro de Reyes 17 dice la palabra de Dios: entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuelve al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Amén. Cualquiera de nosotros hoy en día hubiera dicho: no, Señor, ¿cómo crees que los cuervos, los animales me van a llevar alimento? Yo creo que más de alguno de nosotros hemos vivido, hemos pasado situaciones en las cuales quizás hemos padecido y no hemos tenido qué comer para el día siguiente. Más de alguno ha de dar testimonio de cómo, confiando en el Señor, orándole a Él, pidiéndole, Él resuelve el alimento de sus hijos al día siguiente. Y esto está en la Escritura. Los cuervos le llevaban alimento a Elías. ¿Qué hacían los cuervos para obtener el alimento? No lo explica aquí la palabra de Dios. Mas, sin embargo, Elías se alimentaba y comía pan y carne. No le llevaban verduras, ¿verdad? Le llevaban pan y carne. Gracias a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos dice aquí en esta palabra: no te afanes por lo que has de comer, no te afanes por lo que has de vestir, no te preocupes, dice el Señor Jesucristo. Y si lo dice el Señor Jesucristo, yo lo creo. No sé ustedes, hermanos. El Señor Jesucristo dice aquí: no te preocupes por la comida. ¿Sabes? El Señor Jesucristo está en control de tu vida. El Señor Jesucristo está en control de todo lo que haces. Él sabe que pasas enfermedad. Él sabe que estás atrapado en algo en lo cual no puedes salir. Él lo sabe. ¿Qué dice el Señor? No te preocupes, pero confía en mí. Confía en que yo voy a hacer la obra. El Señor Jesucristo hará la obra, pero Él quiere gente que le crea, gente que tenga esa fe para decir: sí, Señor, tú eres mi ayudador, tú eres mi sanador, tú eres mi libertador, y que confíe en Él. Él está buscando gente de fe, no cualquier fe de que la gente agarra hoy en día y dice: ten fe, las cosas se van a arreglar. No ese tipo de fe así banal. Mucha gente en el mundo usa esa palabra: ten fe, todo va a salir bien. No ese tipo de fe, sino fe verdadera de los hijos de Dios, que se levantan confiando en Él, que se levantan clamándole a Él, que se levantan pidiéndole a Él, sabiendo y reconociendo que el Señor va a hacer la obra. Si Él promete, Él va a cumplir. Si el Señor nos ha dado promesa aquí en su palabra, Él lo va a hacer. Créalo y recíbalo en su corazón. Amén. Miren, el Señor Jesucristo, volvemos a la porción de las Escrituras, allá Mateos, dice el Señor Jesucristo: por tanto les digo, no os afanéis, no te preocupes, que es lo mismo que dijera el Señor Jesucristo: no te dejes distraer. Las preocupaciones que tú estás viviendo hoy en día son distracciones a tu vida. ¿Tienes presiones económicas?
muchos las tenemos, pero eso no debe ocupar el primer lugar en tu vida. El Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, abre caminos en el sequedal. En lugares desiertos, el Señor Jesucristo trae agua. Vean, el pueblo de Dios clamó al Señor Jesucristo, al Padre Celestial, clamó por agua en el desierto. Fue Moisés, golpeó la peña, se abrió la peña y salieron ríos de la peña. Algo que dijera uno, esto es imposible. La palabra de Dios dice, ¿acaso hay algo imposible para nuestro Dios? No hay nada imposible. Para nosotros las situaciones muchas veces se ven difíciles, no ve uno la salida, mas sin embargo el Señor Jesucristo dice, no te distraigas. Realmente lo verdadero, lo importante es que nosotros confiemos en Él, que dejemos nuestras cargas en el Señor, que aprendamos a dejar todas nuestras preocupaciones y ansiedades delante de nuestro Dios. Eso es lo que el Señor anhela de nosotros. Mire, algo de esto hay en la parábola del sembrador. Vamos por favor a Marcos 4:18. En Marcos 4:18, donde nos habla acerca de la parábola del sembrador, dice, hablaba de cómo el sembrador había salido a sembrar y empezó a tirar la semilla. Y dice en el 18, bueno, el 7, dice, y otra parte, hablando de la semilla, cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Y el 18 dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos, que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Los afanes de esta vida, ¿verdad? Y es lo que el Señor quiere de nosotros, que dejemos de lado los afanes y las distracciones de esta vida. El Señor Jesucristo ha prometido bendecir a su pueblo. El Señor Jesucristo ha prometido que si tú confías, Él no te va a defraudar. El Señor ha prometido que si tú crees, Él va a recompensar la fe con la que tú crees. Él va a dar bendición y Él va a abrir las puertas. Cuando el Señor cierra una puerta, nadie puede abrirla. Y si Él abre, nadie puede cerrar. Acuérdense cuando Jehová cerró la puerta del arca, llegaron los hombres y ábrenos Noé, ábrenos Noé. Yo me imagino a Noé afuera, escuchando los gritos desgarradores de la gente y queriendo abrir, pero ya había cerrado el Señor y nadie más pudo subir al arca, ni pudieron ser salvos. Pero el mensaje llega antes y el mensaje llega con oportunidad. El mensaje llega a nuestras vidas. Ahora nosotros debemos de tener una atención despierta, una mente calmada, una mente en la que pongamos la verdadera atención y el enfoque a lo que Dios nos habla en nuestras vidas. Muchas veces el Señor llega a nuestras vidas y nos habla con muchas situaciones. El Señor llega a nuestro diario caminar y nos empieza a hablar. Y nosotros en nuestras distracciones como que hacemos que no lo escuchamos, como que decimos, Señor, sí, espérame, pero mira, es que estoy resolviendo este problema, espérame tantito y ahorita te atiendo. Claro, no lo decimos con esas palabras, pero nuestras actitudes eso reflejan, que le decimos al Señor, permíteme, Señor, espérame tantito. Cuando lo primordial es que le debemos de dar el primer lugar al Señor. ¿Cuántos de nosotros, si vemos la realeza
o un presidente de un país muy poderoso, y si llega a un lugar, no lo reciben con, bueno, voy a hablar de lo que sí conozco. Al presidente de la República, de aquí de México, cuando llega a una plaza, lo reciben con cañonazos de salva, con cañones de salva. Y digo yo, si así reciben a alguien que es un ser humano igual que nosotros, que sí está en un lugar de poderío, ¿cuánto más no debemos de darle el lugar que le corresponde a nuestro Señor? ¿Cuánto más no debemos darle el lugar preeminente a nuestro Dios? Analicemos cómo lo hacemos, hermanos. ¿Estamos siguiendo el orden adecuado de las cosas que nosotros vivimos día a día? ¿Estamos poniendo en prioridad todas las cosas? Dios debe ser lo primero. Lo primerito, el Señor. Ya después vienen las siguientes prioridades. Usted, la familia, la casa del Señor. Hay un orden, hay prioridades. Pero lo primero ante todo es el Señor. Lo primero es Dios. Lo primero que debe venir a su mente debe ser el Señor. Dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Pero obviamente tenemos que vivir en justicia, ¿verdad? No podemos anhelar, Señor, si tú dijiste que nos vas a bendecir, pero andamos caminando todos torcidos, ¿cómo quiere recibir del Señor, verdad? El Señor ama a su pueblo y ama a sus hijos. Mire, quiero que leamos una porción de las Escrituras en Romanos 8:32. Vamos allí rápidamente. Romanos capítulo 8, versículo 32. Como dijeran allá en nuestro trabajo, el que tenga sueño se puede poner de pie. Amén. Gloria a Dios. No, sí, de hecho, voy a aprovechar, pastor, voy a aprovechar en un momentito más para hacer un pequeño paréntesis de un testimonio que se quedó pendiente de dar. Va a ser muy breve. Vea Romanos 8:32, dice la palabra del Señor. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. ¿Qué es lo más valioso en el universo o qué cosa más valiosa que la vida del Señor Jesucristo existe en el universo? Yo creo que nada, ¿verdad? La vida del Señor Jesucristo vale mucho más que toda la creación entera. Y sabe que el Padre no dudó ni un momento en dar a su Hijo Jesucristo para que usted y yo fuéramos salvos. ¿Sabía usted eso? Lo más valioso lo entregó el Padre Celestial. Lo que más valía en el universo, la vida del Señor Jesucristo. ¿Cuánto más no nos va a dar con Él todas las cosas? ¿Se imagina usted? ¿Cree usted que su problema es más grande que el Señor? ¿Su preocupación es más grande que lo que Dios ya hizo por usted y lo que planea todavía hacer para usted? El Señor tiene planes grandes para nuestras vidas. Es cuestión que prestemos atención y escuchemos lo que Él está hablando hoy en día a nuestras vidas. Y decimos, es que el Señor ahorita ya no habla. Pero aquí está, sigue hablando hoy en día. ¿Quiere usted palabra del Señor? Acérquese con un corazón contrito y humillado. Dice la palabra del Señor, al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. El Señor tiene palabra para usted, pero afine el oído para que el Señor traiga la palabra fresca a su vida. Tenemos que rendirnos ante el Señor. Él anhela el contacto con nosotros. Él anhela que vayamos día con día y nos está esperando. Y nos está esperando. ¿Y qué hacemos nosotros? Señor, tengo sueño. Porque tristemente le queremos dar lo último al Señor, ¿verdad? Ya que estoy ya cansadito, ya digo, sale, ya me voy a la cama y el Señor, ya no platiqué con el Señor. Hagamos de nuestra vida que nosotros seamos formados y crezcamos en una relación con Él, pero eso nadie lo va a decidir. Nadie va a decidir por usted. Usted es el que tiene la elección de decir, Señor, sí, aquí estoy, mira, me presento ante ti. Hay un hermano que yo conozco, trabaja ahí con nosotros, que este hermano dice que la forma en que él va ante el Señor, primero llega y se presenta, Señor, soy fulano tu hijo, vengo ante ti, vuelvo a estar contigo, y empieza a platicar con el Señor, pero tiene un orden de cómo se presenta ante el Señor. Y es un muchacho de oración, es un muchacho que al Señor, él obviamente, y se ve que tiene al Señor, no aquí, yo creo que más arriba, pero ¿sabe qué sucedió? Dice la palabra del Señor, que el que mucho se le perdona, mucho ama. Este muchacho sufrió un accidente, estuvo en coma 3 meses, lo atropellaron en una moto que iba, y el Señor lo levantó y él decía en la cama, Señor, si me prestas vida, voy a servirte. Si me prestas vida, voy a buscarte. Y el Señor le dio la vida. Increíblemente, este muchacho, de tenerlo desahuciado, se le reventaron pulmones, se le quebraron costillas, se le rompió parte del cráneo, se fracturó parte de las piernas. 3 meses estuvo en coma y el Señor de allí lo levantó. Y este muchacho ahora ama al Señor. Es un muchacho que anhela al Señor en todo tiempo. Pero ¿qué pasa? Al quien más se le perdona, más ama, ¿verdad? ¿Palabra de Dios había llegado a su vida? Sí, había palabra de Dios. Y él mismo lo testifica y dice, Señor, no tengo tiempo. Es que no tengo tiempo, ya luego te busco, ya después. Y estando postrado en cama, supo que tenía tiempo. Y es cuando hizo el compromiso y el pacto de buscar al Señor. Y damos gloria a Dios por eso, ¿verdad? Dice la palabra de Dios allá en Salmos 37, 5. Vamos a Salmos 37, 5, amén, dice. Y es un versículo conocido. Dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará, ¿verdad? ¿Y cómo creemos este versículo? ¿Cómo le damos vida a este versículo? Haciendo lo que dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. El Señor Jesucristo te dice hoy, no te preocupes por lo cual no tienes control. Muchas veces nosotros pensamos que tenemos el control de las cosas. Muchas veces creemos que tenemos la capacidad de resolver el mañana y acumulamos cosas, pero no sabemos si vamos a estar el día de mañana. Creemos muchas veces tener el control de la situación. Creemos que porque tengo un buen ingreso, ya estoy en control. Que porque mis ventas están muy bien, ya estoy en control.
no pensemos que todas las cuestiones son sencillas si Dios no está en control, ¿verdad? Si usted no permite que el Señor tome control de su vida, créame que va directo al fracaso, aunque parezca lo contrario. Pero quiere usted tener, como dicen muchos gurús, ¿no? La receta del éxito, se la voy a decir. Por aquí la tengo anotada. La invitación del Señor Jesucristo, dice, oren por todo. Porque si oran por todo, no se van a preocupar por nada, ¿verdad? Esa es la invitación del Señor hoy. Oren por todo. Si usted empieza a orar por todo, por más pequeño que usted crea, no se va a preocupar por nada, ¿verdad? Recíbalo en su vida, recíbalo en su corazón, crea que el Señor está en control, trabaje usted, muévase usted, y voy a aprovechar, todavía me queda un poquito de tiempo, para un pequeño testimonio de cómo el Señor toma control de todas las cosas si uno se lo deja al Señor, si uno le permite que el Señor haga la obra en nuestras vidas. Mire, hace días yo regresé de México, que tuve un pequeño examen. Bueno, no fue pequeño, fue extenuante, tanto que bajé como 3 kilos. Fui a una evaluación a México hace como finales de mayo, y para esto es un certamen que le llamamos certamen de promoción, en la cual pues vamos cerca de 1,000 personas a presentar evaluaciones, y nos dieron 130 lugares. Dijeron, sale, de estas 1,000 personas, únicamente 130 van a poder ascender al siguiente puesto. De esta participación resulta que ya vengo participando 2019, 2020, 2021, y esta era mi 4ª participación. Y días en los años anteriores, pues no me había preocupado tanto. Pues sí, leía y leía, pero solamente eso, leer. Y otra cosa distinta es estudiar. Entonces, me propuse en este año pues el grado inmediato, ascender. Vino el pastor de nuestro pastor y nos dio palabra, y me ve y me agarra y me dice, este año vas a ascender. Y nuestro pastor también, con la misma, me profetizó, este año vas a ascender. Llega nuestro hermano David y dice, el Señor y el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que estudies. Y es cuando ya me preocupé. Dije, no he estudiado nada. O sea, sí, no es preocuparnos, es ocuparnos también. Lo que realmente tiene efecto es ocuparse. ¿Qué pasó? Que empecé, ahora sí, la lectura. Empecé a leer, a leer, a leer, a leer. No a estudiar como tal, pero sí a leer. Llega la fecha en que tengo que irme a México. Me voy a México. Nos dan como 4 días de tiempo para estar allá. Gracias a Dios doy por ello, porque esos 4 días fueron días en que ahora sí estudié. Y gracias, Pastor Jorge, por la recomendación que me dio, lo hago así público. Me dijo nuestro pastor, ¿vas a ir a México? Sí. ¿Vas a estudiar allá? Sí, le digo. Te voy a recomendar que duermas, me dice. Y yo le digo, ¿cómo? Pues si voy a ir a estudiar, duerme, me dice. Cuando sea de día, estudia. Y cuando sea de noche, duerme. Y así lo hice. Empecé, llegué, en el camino me fui leyendo, 2 días que hace uno de camino a la Ciudad de México, en el barco leyendo, en la terminal de Mazatlán leyendo, en el camión, ahí sí ya no leí porque no quería marearme. Llegando a México el lunes, leyendo. Llegó la noche, a dormir.
Al día siguiente me levanté a estudiar todo el día, toda la hora del sol. Llegó la medianoche y a dormir. Lo mismo el miércoles. Y el jueves, que ya nos tocó entrar a las evaluaciones, fue poquito, pero igual, leyendo, estudiando y descansando. ¿Cuál fue el resultado? Que el Espíritu Santo a la hora del examen me recordaba todo y decía, esta es la respuesta, esta y esta y esta. Fueron únicamente 100 preguntas y sí, obviamente en algunas me equivoqué, pero salí en un lugar pues muy bueno, una buena calificación. De 1000 gentes, pues salí en el lugar número 35 y habían dado 130 lugares, no, pues me quedé hasta de sobra. Y gracias a Dios, todo esto es gracias a Dios, ¿verdad? Y al poner en prioridad las órdenes como Dios lo quiere. Si el Señor te da palabra, déjame decirte que debes de creerlo y recibirlo. Si el Señor te da una palabra, créelo y recíbelo en tu corazón y trabaja en ello, ¿verdad? El Señor me dio palabra y me dijo, vas a ascender. Yo dije, sí, amén. Un sí, amén. Pero me puse a leer, no puse atención inmediata. En eso pido perdón al Señor. Pero debemos de poner orden. Si el Señor nos dice, voy a hacer esto contigo, no va a caer de la noche a la mañana. También tenemos que tener esfuerzo. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que poner al Señor en primer lugar y en ponernos en acción. ¿Cuál era la acción en mi caso? Estudiar, leer, prepararme. Llegó el momento del examen y casi todas me las sabía. ¿Por qué? Pues es la gracia de Dios y el poder que Dios tiene sobre sus hijos, ¿verdad? Usted crea, usted reciba. Si el Señor le ha prometido, Él lo va a hacer. Él sabe el tiempo y el momento. ¿Por qué no fui a las participaciones y hace 3 años pude haber quedado? El Señor sabe los tiempos y los momentos y también sabe y se reconoce el esfuerzo que usted y el empeño que usted le pone. Muchas veces retrasamos la bendición del Señor porque no ponemos mano a la obra, porque no ponemos en acción la palabra de Dios. Si el Señor le ha dado promesa, usted trabaje para que llegue la promesa. Usted no lo va a hacer, lo va a hacer el Espíritu Santo, pero también usted no espere que llegue del cielo así de la noche a la mañana y pum, ya, mira, ya ascendió. No, hay un esfuerzo previo, hay una búsqueda del Señor. Usted crea y reciba que el Señor en su debido momento lo va a hacer. Y nos quedemos con esto, con esta invitación. Oremos por todo, porque si oramos por todo, no nos preocuparemos por nada. Amén. Gloria al Señor. Un aplauso para el Señor, amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor en esta hora. Pues vamos a dar gracias al Señor por la palabra, amén. Esperando que el Señor pues haya hablado a su vida, a su mente, a su corazón y que la palabra produzca fruto en su corazón, amén. Padre eterno, en esta tarde te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre mío, porque eres tú quien está en control de nuestras vidas, Señor, de todas las situaciones, Padre Celestial, que llegan a nuestro diario caminar, bendito Dios. Te pido que tú traigas paz, que tú traigas tranquilidad, Señor, que quites todo afán y toda ansiedad, Padre Santo, de la vida de mis hermanos, Señor, que tú tomes control, Padre Celestial. Tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, Padre eterno. En esta hora, bendito Dios, te pido que tú nos enseñes a buscarte en todo tiempo y en todo momento, a poner en orden las prioridades en nuestras vidas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que gobiernes de tal manera, Padre, que no haya otra cosa antes que tú, Padre Celestial, sino que seas el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que gobiernes, Padre Celestial, en la vida de mis hermanos, en mi vida, bendito Dios, de tal manera, Padre, que estemos siempre plenos, porque así nos quieres tú, Padre Santo. Gracias te doy, Padre Celestial, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, mi Señor. Amén.